cada mañana, amado Dios. Sigue resguardando nuestra vida, así como cada uno de nuestros familiares, amado Padre. Y que la palabra de esta noche, amado Jesús, Padre poderoso, sea expirada así como lo has venido haciendo con tus profetas, amado Dios. Padre poderoso, porque yo solamente soy una herramienta que tú utilizas, amado Dios. Sé que no soy digno, Padre poderoso, de traer tu palabra, pero tú me has elegido, tú sabes los motivos, amado Dios. Te pido que me des fuerzas y te pido que no me permitas que me desvíe de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues vamos a empezar, hermanos, siempre honrando a nuestro Dios, porque sin Él nada de esto sería posible. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Daniel? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Pues ahora vamos a hablar un poco nuevamente del libro de Daniel. Como les había comentado la vez pasada, el libro de Daniel es un libro conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es un libro maravilloso y yo no me canso de leerlo. Y espero que a lo mejor muchos no lo han alcanzado a leer todo, pero pues ahora dispongan en su mente y en su corazón a terminar de leerlo, porque Dios nos habla sorprendentemente en ese libro. Pueden abrir su Biblia en Daniel 12, por favor. Cuando lo tengan, lo dicen fuerte con un amén, por favor. Glorioso nuestro Dios. Bien, hermanos, ustedes me siguen con su vista y yo lo voy a leer. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En mi Biblia dice el tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetua de eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos estaban de pie, el uno al este del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, cual alzó su diestra y a su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acaba un tiempo, la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán limpiamente, y ninguno de los limpios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Tú irás el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Es maravilloso Dios, hermanos. No nos cansemos de exaltar su nombre, ¿verdad? Este joven Daniel, cómo fue utilizado por Dios, cómo fue usado por Dios, cómo es sorprendente lo que Dios le mostró. Es maravilloso. A cualquiera de nosotros Dios nos puede mostrar eso y mucho más.
siempre y cuando tengamos nuestra plena confianza en Dios, siempre y cuando caminamos de la mano con Dios, porque separados de Dios pues no somos nada, ¿verdad, hermanos? Dice en el primer capítulo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Tenemos que cuidar nuestra salvación para estar escritos en el libro, ¿verdad, hermanos? Porque es triste. Aparte de que es triste, yo creo que nosotros no soportaremos cuando la gran tribulación, ¿verdad? Cuando Dios venga por su pueblo, yo creo que no hay nadie de nosotros que se quiera quedar a verlo, ¿verdad? Yo creo que nadie desea estar en ese tiempo y aquí. Entonces debemos de cuidar nuestra salvación, debemos de verificar nuestra vida que llevamos, qué camino estamos siguiendo, si estamos siguiendo el camino de Dios o si estamos siguiendo el camino que el mundo quiere. Entonces ven este joven cómo se apegaba y cómo se siguió apegando a Dios, ¿verdad? Ustedes saben cuántas veces oraba Daniel, ¿verdad? Oraba 3 veces al día. Entonces Dios se manifiesta a través de la oración. Nosotros tenemos que estar en constante oración para no ir muriendo poco a poco, porque nosotros apartados de Dios nos miramos a nosotros mismos, ya no miramos a Jesús. Cuando tú estás agarrado de la mano de Dios, tú miras y todas las cosas son fáciles. ¿Por qué? Porque estás agarrado de la mano de Jesús. Pero cuando te sueltas de Él, entonces ya miras tu reflejo y te desanimas, y entonces ya ves tus pecados, ves todo lo que estás haciendo mal, y viene el desánimo y te empiezas a apartar de Dios, y es donde empieza la tristeza, la desolación, y te pierdes, ¿verdad? Pero pues Dios nos ha dejado este precioso libro y nos ha puesto muchos ejemplos. Ustedes han visto cuántos profetas usó Dios para hablar a su pueblo, cuántos profetas les hablaban de la palabra de Dios, que se devolvieran de su camino, que se devolvieran al camino de salvación, ¿verdad? Porque este mundo, lo que ofrece este mundo solamente es pasajero. Nosotros somos migrantes en este mundo. Entonces lo que nos espera con Dios es vida eterna, ¿verdad? Y pues vamos a esforzarnos, vamos a retomar el camino si estamos caminando por un camino que nosotros sabemos que no está bien, porque la mayoría de nosotros ya conoce de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros ya ha probado a Dios. Y pues créame que todo el que prueba a Dios, créame que ya no lo deja en paz Dios. Entonces pongamos de nosotros mismos. Dice en el capítulo 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios es maravilloso. Dios creó el universo. ¿Qué hay para Dios imposible? Yo me pregunto. Luego me hago preguntas yo mismo, ¿verdad? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Ustedes creen que habrá algo imposible para Dios? ¿Que Dios no pueda hacer? Si Dios transforma los corazones de piedras, porque yo tenía mi corazón de piedra y Dios lo transformó. Y lo sigue transformando, hermanos, porque es un trabajo continuo que Dios no parará hasta perfeccionar su obra. Y así como lo sigue haciendo en mí, lo va a hacer en cada uno de ustedes. Solamente no nos resistamos y hay que seguir al llamado que Dios nos ha encomendado. Hay que esforzarnos, hay que pedirle a Dios que nos dé fortaleza, porque pues sabemos que no es fácil, pero con Dios tenemos la victoria asegurada, ¿verdad? Entonces vemos aquí, ¿verdad? En el capítulo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
Cuando Dios le empieza a hablar a través de un predicador, cuando el predicador habla una palabra y usted la siente como si se la estuviera diciendo de frente, es cuando Dios nos habla. Entonces Dios nos dice que nosotros tenemos que escuchar su voz de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Ustedes no se fijen en el predicador, ustedes no se fijen en nada más. Ustedes escuchen la palabra y tómenla para ustedes, para su corazón, para que sean restaurados. Porque Dios así trabaja con nosotros ahora en esos tiempos. En aquellos tiempos, bueno, Dios se sigue manifestando de muchas maneras, ¿verdad? Porque el mismo Dios de Daniel, de Jacob, de Isaac, de Moisés, es el mismo Dios que tienes ahora. Y pues lo mismo que hizo con ellos va a ser contigo, si tú te lo propones, si tú te esfuerzas y si tú eres valiente, como este joven, como Daniel. Él fue quitado de sus padres desde joven. Él lo llevaron a otro lugar donde él no tenía conocimiento de nada, no hablaba ni su lengua de ellos, ¿verdad? Pero él nunca quitó de su corazón la palabra de Dios, a pesar de que el enemigo se oponía, a pesar de que se podría decir que en aquel tiempo le hicieron la vida de cuadritos, ¿verdad? Pero se dan cuenta de cómo él fue fiel hacia Dios y nunca fue avergonzado. ¿Por qué? Porque él tenía en su corazón la palabra de Dios y nunca se apartó de la palabra de Dios. Que si ahora en esos tiempos tú no te apartases de la palabra de Dios, créeme, hermano, que tú jamás serás avergonzado, porque tú eres un hijo de Dios. Entonces, sigamos adelante. Es maravilloso el camino de Dios. Dice, y resplandecerán del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Se dan cuenta en estos tiempos, hermanos? Ustedes han visto cómo ha avanzado la ciencia. Ustedes han experimentado la ciencia, porque ya cualquiera trae su celular, ¿verdad? Y hace una llamada, habla de aquí, al otro lado del mundo, y es impresionante, ¿verdad? Ustedes se imaginan en aquel tiempo que ya hubiese existido un celular, un avión. Dice, muchos correrán de aquí para allá. Qué fácil es transportarse en un avión de una ciudad a otra ciudad. Es muy fácil, ¿verdad? Pues todo esto que está hablando Daniel aquí se está cumpliendo. Y nosotros ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Nosotros ya estamos viviendo, se podría decir que tiempo extra. Porque en cualquier momento vendrá Jesús por su pueblo. Y no nos queremos quedar aquí. Bueno, el que se quiera quedar, ahí le dejo mi carro, ahí está afuera. Y trae tanque lleno, Pero pues vamos a esforzarnos, hermano, que nuestro Dios nos dé fuerzas. Aquí en el capítulo 5 dice, y yo, Daniel, miré aquí a otros dos que estaban en pie. El uno estaba al lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y cual alzó su diestra y a su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y pues ya están siendo cumplidas, hermanos. Todas estas cosas ya están siendo cumplidas, que a veces nosotros no las queramos ver, que nosotros nos hagamos, como dicen por ahí, de la vista gorda, ¿verdad? Pues es diferente. En estos tiempos ya se está viendo muchas cosas con tanta maldad.
La verdad es impresionante cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, cómo Dios todavía se sigue manifestando entre nosotros, cómo Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Cómo Dios tiene esa paciencia. Decía una vez el pastor, si yo fuera Dios, quién sabe qué haría con cada uno, ¿verdad? Pero Dios no es como nosotros, hermanos. Dios es maravilloso y su amor de Dios es inmenso. Es inmenso que jamás podrá ser medido, ¿verdad? Y Dios nos sigue hablando cada día: devuélvete de tu mal camino. ¿Estás siguiendo por un buen camino? ¿Qué estás haciendo con los dones que yo te di? Recapacitemos en nuestra mente qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha proporcionado, con lo que Dios nos ha mostrado. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Lo estamos utilizando para bien o para mal? ¿Estamos hablándole a la gente del evangelio de Dios? ¿O nos da vergüenza hablarle a nuestros amigos en nuestro trabajo? ¿O nos da vergüenza decir que somos cristianos? Acuérdate de lo que dice en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir y predicar el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Entonces no dice Dios nada más predícalo en la iglesia. No dice Dios nada más en la iglesia habla de Dios. No, es también en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que hablar de Dios. Porque pues ahora nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Entonces nosotros tenemos que reflejar lo que somos. Yo sé que a veces hay problemas en los que nosotros nos preguntamos: ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite que esté pasando esto? Rápidamente culpamos a Dios, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar: ¿qué hice yo mal? ¿Qué hice yo mal para que me esté pasando esto? ¿O qué es lo que yo estoy haciendo? Miren, Dios es maravilloso. Dios nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Que es decisión propia. Tú decides por qué camino vas a caminar. Entonces, si tú eliges caminar el camino malo, pues entonces no te quejes a Dios. No te quejes de lo que Dios te ha prevenido. Porque a nosotros nos gusta nada más recibir las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pero no nos gustan los procesos. No nos gusta sacrificar nada de nosotros. ¿Cuánto sacrificamos? ¿Cuántos? No es sacrificio. ¿Cuánto le dedicamos tiempo a Dios? ¿Cuánto le dedicamos tiempo establecido? Decir, yo le voy a dedicar 3 horas diarias a Dios, para Dios. No, nosotros le dedicamos las obras. Y lo digo por mí también, porque yo no le dedico el tiempo necesario que se necesita dedicarle a Dios. Nosotros le estamos dedicando nada más las obras, nada más oramos 5 minutos, 10 minutos y ya me voy porque ya se me hizo tarde. ¿Se imaginan? Nosotros estamos viendo a Dios no como Dios, lo estamos viendo diferente. ¿Cuántos de nosotros han tomado a Dios en serio? ¿O cuántos toman a Dios como su médico de cabecera? Porque un médico de cabecera lo vas a visitar cada vez que estás enfermo, cada vez que te sientes mal, cada vez que sientes algo en ti que no está bien, ¿verdad? Vas a visitar a tu médico para que él te chequee. Entonces nosotros no debemos de mirar a Dios como nuestro médico de cabecera. Miren, hermanos, nosotros todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de devolvernos al camino que Dios nos ha puesto. Porque ya vendrán tiempos muy difíciles que estamos viendo hasta ahora, donde ya no va a haber quien nos predique la palabra de Dios, donde ya no va a haber quien nos hable de Dios. Ya no vas a tener aquel hermano que te esté diciendo: oye, hermano, eso no está bien. O que diga: vente, vamos a leer un versículo de la Biblia. Este es para nosotros, para nuestras vidas. Ya no va a haber quien te moleste, porque a veces nosotros nos molestamos cuando un hermano nos
nos habla de Dios o nos llama la atención cuando estamos mal. A nosotros lo tomamos a mal, nosotros no nos miramos que estamos mal, sino que miramos, oye, pero tú ¿por qué me estás diciendo eso? Si tú no eres perfecto, si tú también haces cosas malas. Entonces nosotros debemos de rectificar nuestra vida. Nosotros tenemos que ser ejemplo a seguir, tanto como para nuestros hijos como para la sociedad, ¿verdad? Porque nosotros estamos a la vista de todos. Entonces enseñemos a nuestros hijos a caminar en rectitud. Miren qué maravilloso cuando ya que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿No será impresionante? De tus hijos. Sería maravilloso, como este joven Daniel. A pesar de que fue alejado de sus padres, él cómo siguió confiando en Dios, cómo propuso no contaminarse con la comida del rey, cómo se negó a cumplir los decretos del rey, ¿verdad? Y nosotros, yo creo que si nos ponen una arma y nos dicen ya no prediques, ya no predica uno, porque nosotros estamos pensando egoístamente en nosotros nada más. A nosotros yo creo que sí nos duele perder la vida para Dios, ¿verdad? Porque estamos tan apegados a este mundo que no nos queremos soltar. A pesar de que Dios nos dio otra oportunidad, a pesar de que Dios nos dio una nueva vida, ¿cuántos estábamos perdidos? ¿Cuántos estábamos tirados allá en las calles? ¿A cuántos no nos tomaban en cuenta? ¿A cuántos no contaban nuestra palabra? Que si tú decías algo, ese es un borracho, o sea, no valía, pero Dios te vino a dar valor. Dios te vino a dar ese valor que tú no merecías, que yo no merecía. Y nosotros, ¿con qué le estamos pagando a Dios? Pero Dios es claro en su palabra, hermanos. Dios es claro en su palabra, y a mí no me gustaba leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Porque hay muchos que a lo mejor no les gusta leerlo por miedo o porque ahí te muestra lo que ha de venir, ¿verdad? Ahí nos muestra hacia dónde vamos a ir nosotros si no seguimos el camino de Dios. Y no, yo le soy sincero, yo no quería leer el libro de Apocalipsis. Todavía hasta hace un año después de un año que yo empecé a caminar en el camino de Dios, que Dios me llamó, yo no quería leer el libro de Apocalipsis. Yo escuchaba las predicaciones o escuchaba y cambiaba. Pero es maravilloso cómo Dios nos quiere prevenir. Nos quiere prevenir de dónde vamos a parar si no desistimos de ese mal camino. Cómo Dios nos está previniendo. Dice aquí en el 8, dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dice que él oyó y no entendió. Nosotros escuchamos y no entendemos. Pero se dan cuenta la diferencia de nosotros a Daniel, que él se encomendaba a Dios en oración, ¿verdad? Para que fuese dirigido, para que Dios le revelara. Y nosotros no entendemos y lo hacemos. Eso quiere decir la palabra de Dios, a nuestra conveniencia, ¿verdad? Lo acomodamos hacia nosotros. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre si estamos caminando por el camino correcto o si estamos yendo por un camino malo. Que de antemano la mayoría ya sabe si está caminando por un camino malo. Ya sabes si hiciste las cosas mal. Entonces tenemos que dirigirnos a Dios para que Él nos dé la dirección a nuestras vidas. Dice en el 9, y respondió, anda Daniel pues, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En el 10 dice, ya muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los limpios procederán limpiamente, y ninguno de los limpios entenderá, pero los entendidos comprenderán. Nuevamente, cómo es Dios de maravilloso,
cómo Dios dio a su Hijo amado Jesús para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados, para que nosotros fuésemos purificados, ¿verdad? Dios nos volvió a dar ese valor, nos limpió estando sucios. Pero ¿qué es lo que espera de un padre de su hijo? Cuando te esmeras, las mamás, ¿verdad? Más que nada, se esmeran, les planchas su uniforme, que vayan bien a la escuela, bien presentables, se levantan temprano, los bañan. ¿Y qué espera de una mamá? Pues que su hijo llegue a la escuela bien presentable, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tu hijo saliendo a la banqueta ve un charco y se tira al lodo? Yo creo que tú como mamá te vas a molestar, ¿verdad? Vas a decir, pues si yo me levanté temprano a arreglarte para que llegaras presentable. ¿Se imaginan? Esa es una simulación nada más sencilla. ¿Se imaginan Dios que dio a su propio Hijo para que nosotros nos volviésemos otra vez al pecado como si nada? Entonces es impresionante lo que Dios nos ha aguantado, nos ha tolerado. Pero pues ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Ya estamos en los últimos tiempos donde estamos viendo tantas cosas que a lo mejor nosotros no esperábamos ver. Pero nosotros tenemos que ser fuertes, nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. Nosotros no nos tenemos que adaptar a este mundo y no tenemos que permitir que la iglesia se adapte a lo malo. Nosotros tenemos que ver lo que está mal y hablarlo y solucionarlo, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos aceptar el pecado dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia. Nosotros no tenemos que caer en la aceptación. Pidámosle a Dios que nos dé fuerzas y que nos dé la sabiduría para caminar en rectitud, ¿verdad? ¿Se imaginan Daniel? ¿Qué tan bien se ha de haber sentido él? Cuando él oraba, Dios inmediatamente le respondía. Cuando él no entendía algo, se dirigía a Dios en oración y Dios se lo descifraba. Dios mandaba a sus ángeles a descifrarle. Daniel es una simulación porque él a José también Dios le mostró muchos sueños para que él pudiera interpretarlos. Ustedes saben lo que él sufrió también, ¿verdad? Pero Dios nunca los soltó de su mano. Dios nunca los dejó solos y Dios les daba el entendimiento y ellos no se enaltecían. Su corazón seguía firme a Dios. Ellos no se volvían soberbios como hoy en día a veces pasa, ¿verdad? Dios te da el entendimiento, Dios te da la sabiduría para que tú ayudes e instruyas a otro hermano, no para que lo hagas menos, no para que lo humilles. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de cómo estamos utilizando los dones que Dios nos está dando. Dice aquí en el versículo 12, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y en el 13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Qué tan maravilloso, ¿verdad, hermanos? ¿Ustedes creen que Daniel cumplió su misión? Al Dios decirle esas palabras, qué maravilloso sería que Dios te dijera, ya has trabajado mucho, ve a descansar, que después yo te voy a levantar para darte tu paga. Pero a nosotros nos falta mucho, nos tenemos que esforzar mucho. A pesar de que ya nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos han transcurrido un camino muy largo, ¿verdad? A nosotros nos está tocando ya lo último. Y aún así no nos queremos esforzar. Aún así no queremos ni siquiera dejar un poquito de este mundo para acercarnos a Dios. Dios es maravilloso y Dios es sorprendente.
Y Dios es fiel a su palabra, hermanos. Si Dios te ha prometido que va a estar contigo todos los días hasta el fin, mientras no te separes de Él y de su palabra, así será. Dios ahí va a estar contigo. A donde estés tú tirado, si te tropiezas, Dios te va a levantar. Dios te va a dar esas fuerzas que tú ya no tienes. Cuando nuestras fuerzas acaban, yo creo que a algunos le ha pasado, ¿verdad? Que se pone en oración y llora hacia Dios y de repente te levantas con una gran sonrisa y con una fuerza que no te puedes explicar. Pues esas son las fuerzas que Dios te da. Esas son las fuerzas de las que Dios te ha hablado y las que te ha prometido que no te va a dejar, que nunca te va a desamparar. Entonces, ¿es maravilloso Dios o no es maravilloso Dios? ¿Verdad que sí es maravilloso? ¿Quién de ustedes quisiera que Dios le hablara y que le dijera, ya has trabajado mucho, ahora ve a descansar? ¿A cuántos no les gustaría? Yo creo que a muchos, ¿verdad? Entonces nosotros ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Nosotros ya estamos al final. Nosotros debemos resguardarnos para Dios. Nosotros debemos de perseverar en el camino de Dios, porque ya está a la vuelta su venida. Y nosotros no debemos de tomar a juego el evangelio de Dios. Nosotros no debemos de jugar con nuestra salvación. ¿Se imaginan estar jugando con la salvación que Dios te ha dado por gracia, que Dios te ha dado gratis? Nosotros no debemos de hacer eso. Dice en Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que uniere a la mano para hacer, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Se dan cuenta que ya nada de esto vale? Ni tu sabiduría, ya nada de lo que tengas aquí va a valer. Entonces, ¿a costa de qué tú quieres guardar tu salvación o quieres perder tu salvación? Es impresionante cómo Dios nos resguarda, cómo Dios manda a sus ángeles para que a nosotros no nos pase nada malo, porque fuera de nuestro alrededor nosotros no vemos, ¿verdad? Pero hay una lucha continua. Hay una lucha continua que nosotros no miramos, pero Dios tiene a sus ángeles luchando por ti y por mí. Entonces nosotros estamos bendecidos, hermanos. Nosotros estamos bien. Caminemos conforme a su palabra de Dios, conforme a estos jóvenes, como Daniel, cómo fue bendecido por Dios. Entonces nosotros caminamos en rectitud para que también lleguemos a la meta final. Porque hay una meta, hermanos. Hay una meta donde nosotros tenemos que llegar. Que si tú no quieres llegar a esa meta, vas a desistir del camino de Dios y dices, no pasa nada. Ya cuánto tiempo se lleva predicando el evangelio, que va a venir la venida de Dios y no viene. Tú no te dejes guiar por esos malos comentarios, por esas malas palabras. Tú confía en la palabra de Dios, tú que ya conoces de Dios. Es triste ver a veces cuando alguno de nosotros como hermanos, en lugar de pedir consejos al pastor, en lugar de pedir consejos al hermano que está firme en el evangelio, pidemos consejos de personas que no van a la iglesia. Recibimos un consejo de personas que no saben nada del evangelio. Y no, pues sí, lo que me dice él está bien. Es que los hermanos ya son muy orgullosos y son muy hipócritas. ¿Cuántas personas han escuchado decir, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas? ¿Cuántas personas? Yo creo que yo he escuchado bastantes personas decir, y yo era uno de ellos, que antes decía eso. Yo decía, no, yo no voy a la iglesia, pues, hay muchas personas hipócritas, pero se dan cuenta de la ignorancia y se dan cuenta
de cómo el enemigo nos tiene cegados, porque el pecado no te deja ver, no te deja ver más allá. Mira, cuando nosotros, porque esas son excusas, cuando nosotros usamos eso, yo ya no voy a esa iglesia porque son hipócritas. Es como si dijeras, yo ya no quiero ir al trabajo porque se chismea mucho. O yo ya no quiero ir al gimnasio porque pues yo soy el único que no tiene el cuerpo bien, todos están bien, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo vas a huir de este mundo? Necesitas salir de este mundo para no ver todo lo malo que hay. Entonces, no pongamos de excusa que si hay hipócritas o no hay hipócritas en la iglesia. En la iglesia vemos personas que estamos mal, que no estamos bien, que necesitamos ser restauradas. Por eso estamos aquí. No estamos porque ya estemos sanos. Cuando una persona visita un hospital es porque está enfermo. Ahí vas a encontrar puras personas enfermas. No vas a encontrar personas sanas, ¿verdad? Así en la iglesia vas a encontrar personas destruidas, personas que están tratando de sobrellevar su vida, de cambiar su vida, y no por sus propias fuerzas, como muchos que Dios los ha rescatado, Dios los salva y se sienten bien y dicen, no, yo ya puedo por sí solo, yo ya sé de la palabra de Dios, yo ya sé lo que van a hablar, yo ya sé lo que es la palabra de Dios, yo ya lo sé. Entonces jamás quieras caminar por ti solo, porque tarde o temprano te vas a cansar. Y pues el camino es muy largo y te va a dar sed, ¿verdad? Y el enemigo está ahí atento para ofrecerte lo que sea para que caigas. Entonces nosotros tengamos esa fe, así como Daniel la tuvo. Porque miren, nosotros, Dios nos pide que demos frutos. Dios dijo ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Como hace rato el canto que estaban cantando, somos el pueblo de Dios. Es un canto muy bonito y mientras ellos lo estaban cantando, yo me estaba imaginando, ¿verdad? Cómo Dios quiere que su pueblo trabaje en armonía, cómo Dios quiere que su pueblo lleve el evangelio unidos. Cuando yo creo que muchos ya conocen lo que es un árbol de guayabas, la mayoría lo conoce, ¿verdad? Un árbol de guayabas, cuando lo plantas, el primer año lo que haces es abonarlo, lo riegas, le echas agua, le echas el mejor abono para que crezca. El segundo año, igual. El tercer año ya te empieza a dar frutos y ya tú estás viendo cómo creció. En el cuarto año, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace su dueño al árbol? Lo tiene que apodar, ¿verdad? Lo tiene que apodar para que le salgan ramas nuevas, para que dé mejor fruto. Porque si no lo apoda, sigue creciendo nada más, crece y no va a dar fruto más que 2, 3 frutos, 4, 5 máximo. Entonces tiene que ser podado. Así nosotros, los procesos que pasamos en nuestras vidas, es porque Dios nos quiere fortalecer. Es porque Dios tiene algo mejor para nosotros, es porque Dios te va a dar nuevos frutos para que tú produzcas más, para que tú le hables a las demás personas de lo maravilloso que es Dios. Entonces no te sientas mal, no reniegues cuando te vengan pruebas, al contrario, dale gracias a Dios, confía en Dios. Dios es maravilloso, hermanos, y hasta aquí, así llego al final. Y pues yo les invito a leer este maravilloso libro. Este maravilloso libro, se van a quedar sorprendidos de lo que Dios ha hecho de lo que Dios hizo en la vida de este joven. Y así lo mismo puede hacer en tu vida. Y como les dije, ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros tenemos que ver en qué camino estamos caminando, porque después ya no va a haber vuelta atrás. Después ya no vas a tener esa oportunidad para devolverte al camino de Dios. Ya va a ser demasiado tarde. Y pues hasta aquí mi parte, hermanos. Que el Señor los bendiga y que los lleve con bien a sus hogares. Pues así como yo, espero que ustedes también se les haya quedado algo en su corazón y en su mente para meditarlo en sus hogares, en qué estamos mal y en qué estamos inculcando a nuestros hijos. Hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga, hermanos.
Hermanos, que el Señor les bendiga. Puede ponerse de pie, por favor, para terminar. Dice 2 de Timoteos 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Para enseñar, ¿qué más?